La verdad como que veo que las cosas van con el barquito cuando se hunde, ¿no? A pique, ¿no? Y pues eso habla de incredulidad en nuestras vidas también. Pero eso es una prueba también, hermanos, a nosotros, a nuestras vidas. Y bueno, tú sabes qué tipo de prueba estás pasando, ¿no? Y Dios también, Dios también sabe qué estás pasando, y por lo tanto, pues Dios permite todo esto, hermanos, en su voluntad. ¿Para qué? Para que nuestra fe sea probada, hermanos. Es decir, nuestra confianza en Él, nuestra confianza en lo que dice su palabra, sea probada. O sea, yo tengo que darme cuenta si lo que yo estoy leyendo verdaderamente lo estoy creyendo. ¿Cómo me doy cuenta cuando viene la prueba, ¿no? Y es ahí donde nosotros pues tenemos que ir con un propósito. Tiene esta prueba, que vayamos madurando y que seamos unas personas, unos hijos de Dios con una mente más sana, que seamos más cabales en tomar decisiones más precisas. Y pues realmente sobre todas las cosas en nuestra vida, ¿qué va a pasar? Vamos a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo en el carácter, porque ahí se está formando el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y antes de dar inicio, pues ahí en Santiago, en el capítulo 1, versículo 1, vamos a darle lectura, si me acompañan leyendo. Santiago 1:1 dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas, ¿qué? Sabiendo que la prueba de nuestra fe, ¿qué produce, hermanos? Mas tenga la paciencia, ¿qué? ¿Para qué, hermanos? Dice ahí, para que seamos perfectos y cabales, ¿verdad? Sin que nos falte cosa alguna. Y todavía sigue hablando Santiago y dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios, el cual da a todos, ¿verdad? ¿Cómo la da, hermanos? Y sin reproche, y le será dada, dice. Pero pida, ¿cómo? Con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a ¿qué? A la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dice el versículo 7: no penséis pues, quien tal haga, que recibirá cosa, ¿qué? El hombre de doble ánimo, ¿cómo es? ¿En dónde? En todos sus caminos. Y bueno, Santiago aquí empieza a hablarle a la iglesia, ¿sí? En aquel entonces, el contexto nos habla, hermanos, que Santiago era un pastor de la iglesia en Jerusalén. Ellos estaban junto con Pedro y con Juan pastoreando la iglesia en Jerusalén, cuando se levantó la primera iglesia y los primeros cristianos, en el primer siglo de la iglesia cristiana. Es por eso, hermanos, que Santiago escribe esta epístola a los cristianos judíos, ¿sí? Podemos determinar con eso que eran cristianos judíos, porque estaban en la ciudad ¿de dónde? De Jerusalén, ahí estaban. Y que habían sido esos cristianos judíos expulsados, hermanos, de sus hogares y de sus posesiones después de la muerte de Esteban. Sí recuerdan, ¿no? Que cuando empieza, matan a Esteban, y que Pablo estaba ahí observando la muerte de Esteban, después de ahí empezó la persecución de los cristianos, ¿sí o no? Si han leído un poco más la Biblia, esa parte nos muestra, ¿no? Empieza la persecución, pero tremendo, una persecución fuerte, donde Pablo se metía hasta las casas, agarraba a los cristianos creyentes, los arrastraba y los llevaba ¿qué? Ante el concilio, ante los sacerdotes, cuando todavía era Saulo de Tarso, no era Pablo, antes de su conversión. Pero todo eso empezó cuando fue la muerte de Esteban, de ahí empezó toda la persecución. Y entonces, ¿qué sucede? Que los cristianos pues empezaron a correr, a dispersarse. Por eso ahorita Santiago dice a las 12 tribus que están ¿en dónde? En la dispersión. Por eso habla Santiago así en su carta. Y empezaron a ser expulsados de sus hogares, hermanos, y de sus posesiones después de la muerte de Esteban. Santiago se dirige a gente, hermanos, que sufre por ser explotada también por los ricos. Eran explotados ellos como creyentes por ser llevada. Era también la gente llevada a las cortes, como les decía, ¿no? O sea, las llevaban por ser cristianos, y eran calumniados también por el simple hecho, hermanos, nada más de creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
por ese simple hecho. Y tú te quedas así, ¿no? Pues dices, está tremendo, ¿no? La verdad es que sí está fuerte lo que se vivía en ese entonces, la persecución. Pero bueno, relájense, hermanos, eso pasaba en aquel entonces, ¿no? Con aquellos hermanos cristianos, ¿no? En aquel tiempo. Pero pues ya que la iglesia de hoy, hermanos, pues miren, vive bien, sí o no. Tiene su trabajo, ¿a poco no? Y hasta con doble tiempo o plaza, ¿a poco no? La verdad, si tú te pones a ver, dices, no, pues sí, ¿no? Pues tengo hasta doble plaza, ¿no? Y es más, también tiene su casa, de la cual, hermanos, nadie lo puede correr. ¿Quién te corre hoy de tu casa? Pues te decía, eso pasaba en aquel entonces. Hoy, pues mira, ¿qué problemas tienen los cristianos? ¿No? No tienen problemas morales tampoco. Se ocupan de tomar su cruz, fíjate bien, y negarse a sí mismo al venir cada 8 días a la congregación, ¿no? Qué buena negación de cruz, ¿no? ¿Se ríen de nervios, verdad, hermanos? Y vienen a la congregación cada 8 días a servir en el ministerio de la silla. Pero no, hermano, déjame decirte, no hay ministerio de la silla aquí en la congregación, en la iglesia de Dios. No hay, ese ministerio no existe. Para los que dicen, yo voy al ministerio de la silla y cada 8 días aquí está tu silla, ¿no? No te la vamos a cambiar, es la misma que hace 8 días, hermano. Y toma su tiempo, hermanos. Ahí, Señor, pues tú vas a hacer tu propósito en mí, ¿no? Al cabo que tus propósitos son eternos, ¿no? Pues tú lo vas a hacer, Señor. Eso es lo que la iglesia de hoy está viviendo, hermanos, ¿eh? Y bueno, y si llegara a tener algún inconveniente la iglesia de hoy, personal, pues pide una consejería y que el pastor ore por él, ¿no? O por ella. Y si se le sigue llevando a su vida como si estuviera, hermanos, esa persona nadando de a muertito. ¿Por qué te digo esto? Porque piensa que lo que él está haciendo está glorificando a Dios. Pero no es así. La Biblia no nos habla de acomodarnos, hermanos. Si tú ves toda la escritura en el Nuevo Testamento, no vemos donde la iglesia cristiana, los creyentes, se acomodaron. Y en el momento que empezaron a quererse acomodar, Dios que conoce los corazones, mira, Dios obra para bien. Decía hace rato Dios a través de la alabanza, ¿no? En una parte de ministración en la alabanza, ¿no? Que todas las cosas obran para qué, hermanos? Para bien. Por eso yo te decía hace ratito, pregúntate qué prueba estás pasando, qué tentación estás viviendo en algún área de tu vida. O sea, yo no lo sé, pero yo te digo algo, eres tú y tu relación con Dios. Aquí es lo que cuenta, lo más importante. No se trata de venir, tomo mi cruz, Señor, y pues voy a la congregación, me llevo mi Biblia, ¿no? Aquí así en el brazo, y voy a la congregación cada 8 días, y llego al ministerio de la silla, y, hermano, hermana, por favor, el lugar de allá, por favor, el de hasta atrás, ¿no? Para que, pues, así, no estorbo, ¿no? No, hermanos, así no es. Así no es, el evangelio de Jesucristo no es ese. No se trata de llevarnos la vida así como que cuando vas a nadar, ¿no? Y te pones hasta de a muertito, bien rico, ¿no? No, así no es el evangelio, hermanos. Realmente te digo por qué no es así. Porque si tú piensas que así es el evangelio y te la estás llevando como de a muertito, cuando venga la ola de problemas y los vientos y las tormentas difíciles de la vida, ¿a poco no nos estamos preguntando, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Y si pasa, Señor, ¿qué hice? ¿No? Y empiezan a venir los pensamientos. ¿Por qué? Porque estás viviendo las tormentas difíciles de problemas, las situaciones, ¿no? Las presiones que tienes en la vida, las dificultades, las angustias que te golpean constantemente. ¿O a poco nada más a mí me pasa, hermanos? A todos nos pasa, ¿no? A todos nos llega la angustia en algún momento, ¿sí? A todos nos llegan las situaciones difíciles, los problemas. Ahora ponte a pensar cómo estaba la iglesia en aquel entonces.
Fíjate, los habían sacado de sus casas, les quitaron sus pertenencias y los andaban buscando para matarlos también. En el tiempo de cuando Nerón estaba gobernando, y hago un paréntesis aquí, ¿qué hizo Nerón? Mandó, fíjate la codicia del rey Nerón, del gobernador Nerón, mandó quemar la ciudad de Roma para volverla a edificar. Y cuando los romanos, el pueblo romano se dio cuenta, ¿sabes qué? Fueron con Nerón y le dijeron, ¿y sabes qué hizo Nerón? Le echó la culpa a los cristianos. Y el pueblo romano empezó a cortarles las cabezas a los cristianos. O sea, ¿y hoy nosotros, hermanos? Entonces, si es de ponerse a pensar y reflexionar, ¿no? Y a veces buscamos cómo escapar de las situaciones que estamos viviendo, de los problemas, ¿no? Y lo más pronto posible, pues mejor, ¿a poco no? No, pues si resuelvo esta situación lo más pronto posible, pues qué bueno, mejor. Pero nos olvidamos de algo, hermanos, que lo resolvemos en nuestras propias fuerzas y en nuestra propia opinión y no vamos a Dios. Ese es el problema, que no vamos a Dios. Por eso Dios utilizaba en este entonces la vida del apóstol Santiago. ¿Para qué? Para hablar a la iglesia. La iglesia, mira, no te creas, o sea, la iglesia estaba así también tambaleando en aquel entonces. Señor, ¿qué está pasando? La iglesia también se preguntaba, ¿por qué, Señor? ¿Por qué nos quitaron nuestra casa, nuestras pertenencias? En algún momento la iglesia llega a pensar eso, porque somos seres humanos. Pero es ahí donde Dios, ¿qué hace? Dios siempre provee para la necesidad de ¿qué, hermanos? Del corazón. Pero a veces no lo vemos porque estamos tan enfocados en la ola de pruebas que traemos encima. Y vámonos con el versículo 1, dice Santiago 1:1, dice así, hermanos: Santiago, siervo de ¿quién? Y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersación, ¿qué les dice? Salud. Hermanos, fíjense bien, vamos a fijarnos detalladamente cómo se considera Santiago. ¿Qué dice ahí? Siervo. Así se considera el apóstol Santiago, ¿sí? No dice el ungido de Jehová, como hoy en día. No dice el evangelista internacional, porque hay unos que ya no la hacen de evangelistas, la hacen de evangelistas. ¿Sí me explicó? Y te lo digo porque es real. Ya les pasó, ¿verdad? Por ahí se ríen. Ya les ha de haber pasado. Se han de haber encontrado con un evangelista por ahí. Trae tu dinero al alfolí y Dios te lo multiplica al 100 por 1, ¿no? No, es que estamos viviendo, eso estamos viviendo, hermanos, de verdad. O sea, sí es cierto, estamos viviendo esas situaciones. Por eso Dios nos llama a instruirnos en la palabra para no ser engañados por el error doctrinal. Porque en los últimos tiempos dice la Biblia que vendrán muchos amadores de sí mismos, ávaros, codiciosos, vanagloriosos, y utilizan la palabra para poder sacar eso, para satisfacer sus codicias, sus deseos, sus concupiscencias. Y nosotros, ¿cómo debe de estar la iglesia? ¿De a muertito o despierta, hermanos? Despierta. Pero nos la llevamos negándonos la cruz, viniendo cada 8 días al ministerio de la silla. Y entonces Santiago no se considera así. Tampoco no se dice que es el apóstol Saqueo Iglesias, ¿o sí? ¿Ah? No, hermanos, ni se dice yo, soy el licenciado tal o el ingeniero tal. ¿Cómo dice que se considera? Siervo. Hermanos, eso somos tú y yo. Somos siervos de Dios. Ahora, ¿qué es un siervo? Esa palabra en el original griego quiere decir doulos, para los que anotan. Doulos, que quiere decir esclavo. ¿Cómo es un esclavo? ¿Tiene derecho a algo? No tiene derecho a nada. Esto quiere decir uno que se entrega a la voluntad de otro, hermanos. Eso quiere decir siervo, uno que se entrega a la voluntad de otro. Los hijos de Dios, hermanos, somos esclavos entregados a la voluntad de Dios y por lo tanto, si hago lo que Dios me manda hacer, soy siervo inútil. Eso dice la Escritura.
Siervos inútiles somos cuando hacemos lo que Dios nos manda a hacer. Ahora pregúntate, ¿y cuando no lo hacemos? ¿Qué somos? ¿Qué somos delante de Dios? Ahí te lo dejo, no me digas. Es tu relación con Dios. Sí. Es que la relación con Dios es personal. Ahora, no somos perfectos, lo entiendo. Sí. Pero vamos a ir madurando, vamos a ir creciendo en este caminar con el Señor. ¿Sí? ¿Y por qué soy siervo inútil? Porque reconozco que Él es mi amo, Él es mi Dios y que merece todo honor y toda gloria. Por eso soy siervo inútil, cuando hago lo que Él me manda hacer. Esto nos recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 20:28, mostrándonos una actitud de siervos. Mateo capítulo 20, versículo 28. Ya están ahí, ¿verdad? Como el Hijo del Hombre, ¿qué dice? No vino para hacer ¿qué? Sino para servir y dar su vida ¿qué? En rescate por muchos. Yo te pregunto algo, hazte esta pregunta. ¿Quién es nuestro máximo ejemplo a seguir? Nuestro Señor Jesucristo, ¿sí o no? ¿Él manifestó esa actitud de siervo, sí o no? Y entonces, ¿por qué nosotros no manifestamos hasta en los detalles más mínimos esa actitud, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta trabajo? Ya sea en el matrimonio, ya sea con los hijos. ¿Por qué? O ya sea con tu prójimo en la calle, en la escuela, para los que están en la escuela, los jóvenes. ¿Te das cuenta hasta dónde nos lleva esta palabra, servir? ¿Ves la necesidad que haces? ¿Te quedas de brazos cruzados o sirves? Pero bueno, ya tenemos un ministerio de la silla, ¿no? La iglesia de hoy, ese es el ministerio, ¿no? Entonces, regresemos a Santiago, hermanos. Santiago 1:2, seguimos ahí. Dice, hermanos míos, ¿qué dice Santiago? Tener por sumo gozo cuando nos hallemos en qué, hermanos, en diversas pruebas. Fíjate, el apóstol Santiago dice, hermanos míos, cuando él está expresando esta parte, Santiago se está considerando igual que ellos. ¿Por qué? Porque Santiago tiene entendido en su corazón que delante de Dios no hay acepción de personas, hermanos. Todos somos iguales delante de Dios. Tú y yo somos iguales delante de Dios, hermano. Si nos hemos arrepentido y hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, Él nos ha comprado con su sangre bendita y preciosa. Y delante de Él somos igual. Y la primera exhortación que hace Santiago a la iglesia les dice que deben ¿qué? Tener por sumo gozo. Cuando Santiago les dice tengan por sumo gozo, esa palabra sumo quiere decir que tengan todo o continuamente. Y la palabra gozo quiere decir alegría, deleite y regocijo. Es decir, que nosotros los creyentes debemos de aprender a tener continuamente alegría, deleite. La pregunta es, ¿cuándo, hermanos? ¿Cuándo debemos de tener esta continua alegría? Cuando nos hallamos, ¿verdad? En esa parte dice Santiago, tener por sumo gozo cuando nos hallemos, ¿qué? Ahí es donde debemos de aprender a tener gozo, ¿sí? Continuamente esa alegría, ese gozo. Yo lo comentaba hace unos días con algunos hermanos que vienen a la oración. Hermano, ¿le das gracias a Dios cuando estás enfermo? Le dice, Señor, gracias por esta enfermedad, Señor. Le dice, Señor, ya no te digo por qué, pero simplemente hoy te digo, Señor, ¿qué quieres que aprenda de esto? Ayúdame, háblame, abre los ojos de mi entendimiento para que yo pueda ver qué es lo que estoy haciendo incorrecto y pueda corregir, Señor. Háblame.
Gracias por esta prueba, Señor. Gracias por esta enfermedad, por esta escasez, por esta angustia, por esta tribulación, porque a través de ella me llevas a doblar mis rodillas y rendirme a ti y escuchar tu dulce voz. Y es ahí porque donde entonces Dios quiere estar hablando a su iglesia. Que aprendamos a tener, mira, te digo algo, se vale llorar, hermanos, de verdad. A veces estás enfermo y ahí estás y se vale llorar. Y ya estás llorando y dices, Señor, gracias por esta enfermedad. O gracias por esta escasez, no lo entiendo, Señor, pero gracias. Y ahí está Él con nosotros. Él dio una promesa: nunca te dejaré ni te desampararé, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, ¿sí o no? Ahí está, Él es fiel. ¿Por qué crees que Dios le hablaba a la iglesia? ¿Cómo crees que estaba pasando las situaciones la iglesia en ese entonces también? Estaba siendo movida por las aflicciones que Dios estaba permitiendo que llegaran a su vida. Y dice, tener por sumo gozo cuando nos hallemos. Esa palabra quiere decir cuando caer en algo o todo alrededor. Dice en diversas pruebas, quiere decir pruebas de todo tipo. Entonces nosotros los creyentes debemos de tener continuamente alegría cuando caigamos en pruebas de todo tipo. ¿Cuántas pruebas estás pasando en tu vida? Mira, nada más voy a mencionar un área matrimonial, para los que son matrimonio. Yo le decía a unos hermanos, a veces venimos y estamos para servirles, hermanos, en esa parte como lo que Dios nos ha enseñado, y es bien tremendo, ¿no? Porque vamos aprendiendo también a esa parte de ir viendo que a veces en el matrimonio hay muchos roces y sobre todo son cuestiones de egoísmo, que uno no quiere o el otro no quiere ceder. ¿Pero por qué? Porque la responsabilidad tanto es primeramente del varón delante de Dios, de edificar a su esposa. Te pregunto algo, ¿cuántas veces a la semana, aunque sea una sola vez, te sientas con tu esposa, para los que somos matrimonio, con ella a escuchar una enseñanza bíblica? ¿Te das el tiempo? No me contestes, es tu relación con Dios. Pero te das el tiempo de escuchar una enseñanza matrimonial con ella, aunque sea una vez a la semana. Hermano, 1 hora de inversión para el Señor como matrimonio. ¿Lo haces? ¿Para qué? Para que cuando venga la prueba, ya sabes cómo está la prueba y ya sabes cómo resolverla. Pero si no lo haces, te va a costar trabajo tener gozo, alegría, porque no lo vas a entender. Las situaciones de angustia y adversidades son las que Dios usa para probar la fe del creyente. Así es que si alguien te garantizó, hermanos, que el ser un verdadero cristiano te llevaría a vivir libre de dificultades, déjame decirte que te engañó. No es así. ¿Por qué no es así? Porque todos los seres humanos, todos, experimentamos dificultades y problemas, ¿sí o no? Todos. Hasta la gente que no es creyente tiene problemas, ¿sí o no? Pero ¿sabes cuál es la grande bendición de los que realmente hemos estado rindiendo y hemos entregado nuestro corazón al Señor y nos hemos arrepentido y creído en su nombre? Que hoy estamos tomados de la mano de Él. Nos tiene agarrados de su mano. Aquí nos tiene. Es una dulce bendición. Y hay problemas de diferentes tipos. Lo que debemos aprender es saber la gracia de Dios y tener ese gozo en medio de la prueba, porque esto producirá un fruto en nosotros cuando nosotros aprendemos esa parte. Y estamos aprendiendo a tener continuamente alegría en medio de la prueba que estamos pasando. ¿Por qué? Porque Dios quiere enseñarnos algo en medio de la prueba. Algo te quiere enseñar a ti Dios en la prueba que tú estás pasando. Mira, ponte a pensar. ¿Sacó Dios al pueblo de Israel de Egipto, sí o no? ¿Para qué lo sacó? Para llevarlo al desierto. ¿Y para qué lo iba a llevar al desierto? Para que le hicieran fiesta.
Dice, ay hermano, ay, fiesta en medio de la prueba que estoy pasando. Sí, porque es ahí donde conocemos a Dios y oímos su voz, en el desierto, en la escasez, en la aflicción, donde rendimos nuestro corazón a Él. Porque si no vienen las pruebas, pues ahí nos la llevamos de a muertito, ¿no? ¿A poco no? ¿Y cuándo vamos a Dios? Pues ahí cuando se pueda. Pero cuando vienen las pruebas, ahí estamos metidos, ¿sí? Pero cuando no estamos firmes en la verdad, hermanos, lo que hacemos es decirle a Dios, ¿por qué estamos pasando todo esto? Cuando debemos de aprender a decirle, Señor, ¿qué quieres que aprenda de esto, de esta prueba? Por eso Santiago nos sigue diciendo en el versículo 3, dice así, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce ¿qué, hermanos? Ya vamos a ir, ya el Señor ya nos está hablando, que vamos a ir aprendiendo, ¿sí? Cuando Santiago le dice sabiendo, le está diciendo a la iglesia, esto significa, esa palabra quiere decir ginosco en el griego y significa estar tomando conocimiento o reconocer. Ahora pregúntate, ¿la iglesia en aquel entonces estaba reconociendo para qué era la prueba? ¿De que los habían sacado y la persecución? Pues no. Pero Dios utiliza la vida del apóstol Santiago para hablarle a la iglesia, para decirle aprendan a reconocer, aprendan a darse cuenta, ¿sí? Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce ¿qué? Esa palabra quiere decir jupomoné en el griego, que significa resistencia o aguante alegre, permanecer bajo, perseverar, eso quiere decir paciencia. Entonces, ¿qué está hablando Santiago? Que si yo aprendo a tener gozo en medio de la prueba, ¿seré un creyente que resiste y aguanta alegremente perseverando hasta el fin de la prueba? ¿Sí o no? Pero necesito aprender, necesito esforzarme. Pero muchos se preguntarán, ¿cómo le hago, pastor, si apenas llego del trabajo y mi esposa me pide que le ayude en las cosas del hogar? No por ahí dicen amén, hermanos. Nada, ¿no? O también me pide que le ayude con los niños cuando vengo bien tarde y cansado y no se da cuenta que vengo de mi trabajo y quiero descansar en mi casa. Hermano, nada de lo que tenemos es nuestro. Yo te pregunto, ¿la vida que tú tienes es tuya? ¿De quién es la vida? Dios. Pero Dios está permitiendo pues las pruebas. ¿Para qué? Para que aprendamos a tener gozo y ese gozo va a producir un fruto que es que paciencia. Ay, hermano, ¿cómo quiere que aguante? Pues si ya vengo bien tronado toda la semana, hermano, ¿no? Ay, o viene la hermana, ¿no? Pastora, ¿cómo le hago si mi esposo me pide que le sirva de comer y le haga todo? Pues parezco su sirvienta y no se da cuenta que estoy bien cansada de tanto que hacer en mi casa y de cuidar a mis hijos, ¿sí? Que es cansado. Pero esto, hermanos, nos pasa ¿por qué? Porque no reconocemos el propósito de las pruebas. ¿Sí? Acompáñenme a Romanos 5:3. Esta es una parte de reconocer el propósito de las pruebas. Romanos capítulo 5, versículo 3 y 4. Dice el apóstol Pablo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos ¿en qué? Sabiendo que la tribulación produce ¿qué, hermanos? ¿Y la paciencia qué produce? ¿Y la prueba? Esperanza. Ese es uno de los propósitos por los cuales Dios permite que vengan pruebas a nuestra vida, que aprendamos a tener gozo para que vivamos aguantando alegremente las dificultades de la vida, hermanos. Consideremos el máximo ejemplo también de nuestro Señor Jesús,
Cuando Pablo también habla a los filipenses, Filipenses capítulo 2, versículo 5, por favor. ¿Ya están ahí, hermanos? Dice así el apóstol Pablo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en quién, hermanos, el cual siendo en forma de Dios, ¿qué hizo? No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y la muerte de qué? ¿Qué es lo que nos pide Dios en medio de la prueba? Que demos el fruto de paciencia. ¿Sí? Es un fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, aguante alegre. A veces ya estás hasta, Señor, pero tiene un propósito, hermanos, la prueba que tú estás pasando. Aprender a no estimar nuestra vida como si mereciéramos todo, hermanos, porque a veces nos pasa, nos sentimos que merecemos todo, sino que debemos de despojarnos del egoísmo y tomar la actitud de siervo, es decir, de esclavo. ¿Cuántas veces te das a la tarea, joven, para los que son jóvenes, de que ves a tu papá que llega cansado del trabajo, o a tu mamá, y así te lo digo honestamente, y le ayudas a quitarse los zapatos? No me digan, ustedes saben. O le traes un vaso de agua: papá, siéntate un ratito aquí. Mamá, siéntate, déjame atenderte. Dame 10 minutos, quiero atenderte nada más. Nada más 10 minutos, mamá. Déjame orar por ti, papá. Déjame darle gracias a Dios porque te da fuerzas para ir a trabajar. Qué buena prueba, ¿verdad? Pero a veces se nos olvida porque estamos tan enfocados en otras cosas, cuando debemos de estar metidos en lo que Dios nos está hablando. Que debemos de tener ese aguante alegre, y que manifestando el carácter de nuestro Señor Jesús en medio de toda prueba. A Él lo humillaron, lo escupieron, ¿sí o no? Lo golpearon, ¿sí o no? No, hasta le taparon los ojos y lo golpeaban y le decían: a ver, profetízanos, ¿quién te golpeó? Ese es aguante alegre, ¿a poco no? Y nosotros apenas nos duele una ceja y ya no queremos venir al culto, ¿a poco no? Ay, pastor, es que no voy a poder ir porque me duele la ceja. Oh, Señor, amén, Señor, gracias, Señor. Tanto para el pastor es la prueba, porque nos pone a orar por ustedes, hermanos. De verdad, ese es ahí donde se muestra el amor también, tanto con unos por otros. Dice la Biblia: oremos unos por otros y exhortémonos unos a otros para que no caigamos en el engaño del pecado, porque el pecado es bien sutil, ¿sí? Porque también nosotros debemos de ser exhortados con la palabra, los pastores. A nosotros Dios nos exhorta con la palabra, hermanos. ¿Cuándo? Cuando tenemos que estar diario metidos ahí, mira, en la palabra, escudriñando las escrituras. Y ahora no es una obligación, pero yo ya entendí que si yo no me meto diario a escudriñar las escrituras, pues ¿qué crees? Voy a andar en la carne. ¿Y qué crees que voy a enseñar? Pues cosas de la carne. Cuando mi responsabilidad y mi llamado delante de Dios es enseñar su palabra. Pero primero la tengo que vivir. Primero Dios me tiene que pasar por la prueba para poder enseñar la palabra. Si no, las palabras son huecas, no llegan, no pegan como Dios quiere hacer la obra. Y son pruebas, hermanos, también para todos. Por eso Santiago sigue hablando en el versículo 4, regresamos a Santiago. Santiago 1:4 dice así: vamos viendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, ¿verdad? Y dice Santiago: mas tenga la paciencia, ¿qué? Su obra completa. ¿Para qué, hermanos? Para que seamos perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. La palabra perfectos en el original griego quiere decir teleios, así como se escucha, teleios. Esto habla de ser maduro en crecimiento mental
y carácter moral. Para eso son las pruebas, eso es el fruto de las pruebas que vienen a nuestra vida. Cuando dependemos de Dios va a haber un crecimiento mental y carácter moral. Y cuando dice cabales, esta palabra holokleros en el griego, esto habla de completo y sano en toda parte. Y aún de tu parte mental, tu parte emocional, tu parte física también. Entonces Santiago nos está diciendo que el resistir y aguantar alegremente los sinsabores de la vida, estando firmes en la palabra de Dios, nos va a llevar a ser maduros y de una mente más sana, ¿sí o no? ¿Ves el propósito de Dios por el cual utilizó la vida del apóstol Santiago para hablarle a la iglesia? Y por lo cual Dios hoy nos está hablando. ¿Por qué estamos pasando tantas pruebas? Ahora, hermanos, ¿esto es bueno delante de Dios? ¿Sí o no? Sí es bueno que seamos maduros y de una mente más sana, ¿sí o no? Porque vamos a tener una vida más ordenada por la palabra de Dios, no por mis propios conceptos o mis propias ideas, sino que la palabra de Dios va a ordenar mis pensamientos, mis emociones, y me voy a hacer una persona que va a tener dominio propio. Y es bueno delante de Dios. Por eso también Pablo hablaba a los Gálatas cuando les decía: hermanos, no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos. ¿Cómo estás sembrando tú en tu vida personal, en tu relación con Dios? ¿Ya te cansaste de estar sembrando para bien tuyo? ¿Para que seas un hombre con el carácter de Cristo? Dice la palabra, a fin de que todo hombre sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra, ¿sí o no? Porque la Biblia dice que los hijos de Dios somos llamados, y fuimos desde antes de la fundación del mundo, fuimos llamados para buenas obras. Y esas buenas obras no son en nuestra propia humanidad, son que Dios nos lleva a través de que somos entendidos, nos lleva a ¿qué? A actuar en esas buenas obras conforme a la palabra de Dios. ¿Y sabes cuál es el propósito de todo esto? Que Dios está siendo glorificado en su iglesia. Dios está siendo exaltado y la gente lo ve, y la gente que no cree también lo ve. Y dicen, algo tienen. Sí, tenemos a Cristo en nuestro corazón. Tenemos nuestro corazón rendido a Él, dándole gracias en medio de la prueba, aguantando alegremente, ¿sí?, los sinsabores de la vida, glorificando su nombre y exaltándolo. Y es ahí donde entonces Dios empieza a obrar. Y Dios empieza a añadir esa parte a tu vida. Ahora, esto estaba pasando a los primeros cristianos, hermanos, y Dios miraba sus corazones y era movido Dios a misericordia y a compasión y consolaba a su pueblo, ¿sí o no? ¿Cómo nos consuela Dios? Dice la Biblia que no solamente de pan y agua vivirá el hombre, sino ¿de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿sí o no? Y es bien hermoso cuando a veces el Señor nos mete en 1 o 2 días de escasez, a veces nada más con pura agüita y tortillitas duras, aunque sean de 2 o 3 días que ahí están secas, pero mira, es bien hermoso, de verdad. Dice, Señor, gracias. Cuando entiendes la prueba y estás en comunión con Dios, dice, Señor, gracias. O hay veces que te sientas con tu esposa ahí a la mesa, y aunque sea un platito de frijoles para los dos y unas 5 tortillitas, dice, Señor, gracias. Gracias, Señor, de verdad. Y es más, a veces hasta ahora si dices, Señor, síguele, porque me estás puliendo. De verdad, o sea, llega ese momento, sí, en serio, o sea, te llega esa parte, ¿no? O sea, para los que no lo han experimentado, pues va a llegar un tiempo de Dios a sus vidas, de que Dios los va a meter a esa prueba, para pulir el carácter, hermanos, para que seamos más pacientes, tengamos una mente más sana y seamos maduros. Para eso son las pruebas. ¿Tú crees que Dios no sabe lo que estamos pasando? ¿Sí o no? Sí lo sabe, ¿verdad? Dios sabe lo que tú estás pasando ahí en tu corazón. Ahora, ¿Él nos puede ayudar? Sí. ¿Jesús tuvo compasión de su pueblo? ¿Sí o no? Ahora, ¿Él tiene compasión de su iglesia hoy en día? ¿Sí o no? Sí, hermanos.
Acompáñame a segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3 y 4. Vemos cómo Dios es compasivo, es movido a misericordia. Dice así el versículo, segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Padre, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor, ¿qué? Padre de misericordias y Dios de toda, ¿qué? Ahora, fíjate lo que nos habla. El cual nos consuela en todas, ¿qué? Nuestras tribulaciones. ¿Para qué, hermanos? Para que podamos también nosotros, ¿qué? A los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Fíjate hasta dónde llega la misericordia de Dios. Te vuelves un vaso útil en manos de Dios cuando dejas que Él haga la obra en tu corazón. Él conoce tu necesidad, Él sabe la prueba por la que tú hoy estás pasando. Él no desconoce lo que tú estás viviendo. Aunque a veces nosotros pensamos que a lo mejor Él no sabe o no se da cuenta. Pero sí lo sabe, hermano. Sabe la prueba que tú y yo estamos pasando. Y Él nos va a consolar en su tiempo. No es cuando yo le diga aquí y ahora, no. Es en el tiempo que Él lo determina. Él sabe cuándo meterte al horno de aflicción y sabe cuándo subirle al horno y sabe cuándo bajarle al horno y sabe cuándo sacarte del horno. Aunque no digamos amén, ¿verdad, hermanos? Ay, hermanos, es que de veras, hermanos, es bien hermoso, pero también Dios nos prueba, nos mete al horno de aflicción. Lo que Pablo nos dice, lo vio, hermanos, ¿sí? Lo vivió él claramente. Él está hablando ahí en segunda carta a los Corintios. Para que Pablo le hablara a la iglesia en Corinto, esto de la consolación, era porque él lo había vivido de parte de Dios, ¿sí o no? Y porque él veía cómo Dios usaba su vida para consolar a los hermanos, ¿sí o no? Ahora nosotros tenemos que experimentar esa prueba también, porque es una prueba. A veces no queremos dejarnos ser consolados de parte de Dios, pero sí queremos andar consolando a otros. Queremos hacer la del Espíritu Santo, el consolador, ¿no? Y más los jóvenes, por ahí los jóvenes la quieren andar haciendo del Espíritu Santo. Ay, hermanita, ven, te voy a hacer el consolador, ¿no? No, hermanos, por favor, no. Tengamos temor de Dios, jóvenes. Se ríen de nervios, ya les dije, aquí se ve, hermanos. Ahora, Pablo lo vivió y lo llevó a cabo, ¿sí? Y esto lo llevó a ser un hombre más maduro y de una mente más sana, ¿sí o no? Claro que sí. Si él ya entendía que él tenía que ser consolado de parte de Dios en sus tribulaciones, era bajo el propósito de que eso lo iba a llevar a ser un hombre maduro. ¿Por qué? Porque Dios lo iba a llevar a que cuando viera la necesidad de algún hermano, él ya tenía que dar de parte de Dios a los demás. Y esto es un hombre siendo sabio y entendido, maduro, de una mente más sana, cabal. Ayudando, Dios usando la vida del apóstol Pablo para ordenar la vida del otro hermano. ¿Te das cuenta cuán grande es el amor de Dios? Y ves lo importante también ahora sí te voy a decir, de tomar nuestra cruz, hermanos, negarnos a nosotros mismos y venir a capacitarnos. Esto es toda la vida, hermano. Esto no es de que ya me aventé un instituto o dos y ya soy pastor. No, hermano, es toda la vida. Toda la vida tenemos que estar en esa parte, recibiendo de parte de Dios, tener la humildad, hermanos, de reconocer que necesitamos de Dios. Podremos tener conocimiento, pero si no hay humildad, mira, tronamos como chinampinas, les digo a los niños, ¿no? La verdad. Tronamos en el matrimonio y luego te preguntas por qué tantos problemas en tu matrimonio. Tronamos como padres a la enseñanza hacia los hijos y luego te preguntas por qué los hijos son así, no cambian su carácter, por qué esto y por qué el otro. Todo viene en el orden, cómo está la cabeza. A veces te preguntas, yo como maestro, cuando Dios me permite dar clases en la escuela, tú dices, ¿por qué estos jóvenes son así? Pues así está el matrimonio, mandas llamar a su papá y hablas con ellos. Pues es que, pues yo trabajo, mi esposa también, y se queda con la abuelita. Ah, ok.
qué buen orden, ¿no? Pues si no es un perrito el niño, para que le aviente sus croquetas y hay que coma y hay que se le vaya educando solito, no. Son almas, son hijos, son herencia de Jehová, dice la palabra de Dios. ¿Cómo estás instruyendo al niño? ¿Te sientas con él a instruirlo en la semana? ¿Con una clase bíblica? A veces yo te comparto esto y no para aludir a mi carne, pero yo te digo una cosa. A veces Dios nos permite, mi esposa y yo todavía no tenemos hijos, pero sí cuando tenemos la oportunidad de que vienen los sobrinos a la casa, mira, ahí entendimos de parte de Dios la palabra. Y llegan los niños, tío, platícame una historia de esas de Daniel, en los leones y el foso. Y todo. Pero ¿quién crees que es? Es Él. Es el Señor, no somos nosotros. La gloria es de Él, hermanos, no de nosotros. Entonces, ¿ves cómo somos consolados y podemos dar consolación y vamos aprendiendo a ser maduros, de una mente más sana, más clara, con entendimiento? El niño necesita ser instruido, aunque no es mi hijo, pero dices, bueno, Señor, gracias por la oportunidad que me das, porque yo sé que tus palabras van a quedar marcadas en su corazón y cuando él crezca, el Espíritu Santo le va a recordar, pero es el Señor. Pero sigámonos llevándola de a muertito la iglesia de hoy. Seguimos con el versículo 5. Dice Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, ¿y qué dice? Y te será dada. Cuando Santiago está diciendo que si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, es porque está esperando, hermanos, a que cada uno de nosotros nos examinemos cómo actuamos bajo las pruebas y las tentaciones y reconozcamos que somos hombres sin sabiduría, pero muchas veces no admitimos que tenemos la necesidad de pedirle sabiduría a Dios. ¿Cuándo te das cuenta? Cuando viene el problema y lo resuelves en tu propia opinión y resulta que la solución que tú pensaste que era, sale peor el asunto. Y tú dices, ¿qué pasó? Pues tu sabiduría humana no funcionó. ¿Y qué demuestra ahí delante de Dios? Pues que no tengo la actitud y la humildad de reconocer que necesito el consejo bíblico de Dios para resolver esta situación. Señor, ayúdame. Apenas estábamos platicando con un matrimonio, y hago un paréntesis, hermanos, pero es bien tremendo lo que está pasando en las iglesias. Y no es para espantarnos ni nada, pero sí es para que tengamos cuidado de lo que Dios nos está hablando. Un pastor en una congregación, su propia hija la tiene en el ministerio de alabanza y la hija está embarazada sin casarse. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Que si hay una relación sexual antes del matrimonio, ¿qué es? Fornicación, y está en pecado y ministrando a la iglesia. O sea, por favor, ¿ves la importancia de estarnos instruyendo en el consejo bíblico? Y luego se preguntan por qué les vienen tantos problemas, por qué tienen tantas situaciones, pues porque no están dejando que Dios ordene sus vidas con la palabra. Y si te duele, hermanos, cuando nos enteramos de los casos, lo único que podemos hacer es orar y que Dios tenga misericordia de esa persona, siendo un pastor a su propia hija. La tiene ministrando ahí, pues si no es una empresa. La iglesia de Cristo es de Él, no es del hombre. Por eso cuando uno se para aquí es con temor y temblor, hermanos, porque Dios nos demanda también que lo estemos viviendo. Dios nos va a pedir cuentas de lo que estamos nosotros viviendo y enseñando a ustedes. Ahora, no somos perfectos, a veces nos equivocamos, sí, hermano, perdóname. Eso se llama integridad, transparentes delante de Dios. Y así nos amamos unos a los otros también, el perdonándonos, sí o no. Eso es el amor de Dios. Pero tampoco vamos a permitir situaciones como esas. Por falta de sabiduría, pues mira lo que, ¿no? Pues es su hija y ahí la tiene, pues, ay, total, ¿no? Que se suban y a ministrar a la iglesia.
No, eso es de ignorancia, de verdad. O sea, eso es no tener temor de Dios. Y entonces Santiago dice, ¿no?, que debemos de reconocer, que examinémonos a nosotros mismos cómo estamos actuando bajo las pruebas, si somos hombres con sabiduría o sin sabiduría. Santiago sabe que como seres humanos, hermanos, no nos gusta que nos digan que estamos mal. ¿A cuántos les gusta? La verdad es que a veces no nos gusta, a mí también. Hay cosas que a veces que mi esposa me tiene que decir y que me pegan, que Dios la usa para decirme las cosas cuando estoy haciendo las cosas mal. Y de repente, ¿sabes qué hago? Me justifico. Pero me redarguye el Espíritu Santo. Y le digo, ¿sabes qué? Sí es cierto, perdóname, estoy actuando mal. Lo estoy haciendo y no estoy actuando correctamente como Dios pide. Dios siempre, mira, yo he entendido esto de parte de Dios. Dios, ¿sabes? Siempre nos pone, es como aquella persona que tiene una llaga y le pones el dedo en la llaga, ¿qué pasa? Pues así es Dios. Siempre Dios va a dar al corazón, hermanos, porque es lo que necesitamos, que Dios cambie, ¿sí?, nuestro corazón. Y por eso pone con su palabra el dedo en la llaga. Y ahí depende cómo tú respondes a Él, no a mí. La cosa no es conmigo, no me vean feo. Ya los veo así como que, Señor, ¿no?, ayúdame, Señor, ahorita que salga, ¿no? ¿No? No, así es que los veo así como que muy serios, hermanos. Pero es real, ¿sí o no? Es lo que estamos viviendo, es lo que estamos pasando. No nos gusta a veces que nos digan que estamos mal y que necesitamos ayuda de Dios, ya que por naturaleza, fíjense, el hombre es independiente y desea resolver sus problemas, pero esto solo manifiesta una actitud de orgullo, soberbia y autosuficiencia. Eso manifiesta cuando no dejamos que Dios obre en nuestro corazón. Dios está esperando de nosotros que aceptemos que necesitamos sabiduría y vayamos a Él con un corazón humillado y quebrantado y pedirle sabiduría de lo alto. Esa palabra sabiduría quiere decir en el original griego Sofía, inteligencia, conocimiento y discernimiento. Eso quiere decir la palabra sabiduría. Cuando tú eres un hombre sabio, eres un hombre inteligente. Actúas con prudencia, piensas antes de hacer las cosas, vas al consejo de Dios. Cuando tú eres un hombre sabio, tienes el conocimiento ya de parte de Dios para resolver la situación. Cuando tú eres un hombre sabio, disciernes con claridad, esto es bueno, esto no. Ahora, eso no es de la noche a la mañana, no es porque te pongas la Biblia debajo de la almohada y por ósmosis, o porque declares mañana voy a ser bien sabio, ¿no? Mañana amanezco sabio, ¿no? Cálmate, Salomón, ¿no? ¿A poco no? Sí, es que estamos viviendo esos tiempos. No, no digas que eres ignorante porque eres ignorante. No, por favor. Mejor di que eres sabio y vas a ser un hombre sabio. Espérame, ¿no? O sea, hermanos, la sabiduría es el conocimiento, fíjate, y la capacidad que Dios le da a una persona para poder tomar las decisiones correctas en el momento oportuno. Ahora, esa sabiduría no va a llegar, no pienses que Dios tiene una varita mágica, te toca y ¡ting!, ya eres sabio. No, tienes que venir a escudriñar las Escrituras, a estudiar, a pagar el precio, a humillar tu corazón delante de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Y así Dios va formando a sus hijos. Bueno, pero la iglesia de hoy está tan desconcertada, hermanos, que todo lo que está pasando, de todo lo que está pasando en la actualidad, que lo único que hace es hablar del gasolinazo, ¿a poco no? Hasta se los ponen ahí en sus carros, no al gasolinazo, ¿no? Y trae su pescadito abajo, ¿no? Amén, ¿no? Ya nada más le falta ahí en su carro. O del paro nacional, ¿no? Que por ahí se manda en los WhatsApp y todo, ¿no? Que va a haber un paro nacional. O del muro que se va a levantar, ¿no? ¿A poco no?
¿Eso de qué habla? De que la iglesia no está concentrada en lo que debe de estar concentrada. ¿Sí? Está desconcertada la iglesia. Hermanos, el verdadero, ¿sí?, muro que debemos levantar es espiritual. Ese es el verdadero muro que nosotros los creyentes debemos de levantar, ¿sí? ¿Y en contra de quién? Del pecado. Y solo se levanta, hermanos, así te lo digo, en oración y de rodillas, humillado y quebrantando nuestro corazón, clamando al Señor y diciéndole: Señor, no quiero pecar contra ti. No quiero, Señor, ayúdame. Ayúdame este día, Señor, te pido en tu grande misericordia y en tu amor que me fortalezcas con tu palabra, Señor, porque hoy quiero aprender a vivir en santidad. Y eso es lo que Dios pide de nosotros, hermanos, como hijos de Dios, santidad a Jehová. No está pidiendo Dios otra cosa, que aprendamos a vivir en santidad, que aprendamos a humillar nuestro corazón, a quebrantarlo delante de Él. Señor, ayúdame a aborrecer el pecado, Señor. Ayúdame a aborrecer la maldad. Ayúdame a pasar tiempos contigo, escudriñando tu palabra, para que mi corazón sea firme en tu verdad y tema tu nombre, Señor, cuando ande solo. Porque ahí es donde viene la prueba, cuando estamos solos. O nada más me pasa a mí, hermanos. Eso es lo que debemos nosotros de estar levantando muros espirituales para no pecar contra Dios en las áreas de nuestra vida. Tú sabes en qué áreas de tu vida no estás levantando ese muro espiritual. Tú lo sabes delante de Dios. Cada uno de nosotros, hermanos, sabemos cómo estamos caminando delante de Dios. Te digo por qué lo sabemos: porque nuestra conciencia nos acusa o nos defiende según nuestros actos. Eso dice la Biblia. Pero Dios está esperando que rindamos nuestro corazón, que quebrantemos nuestro corazón, que nos humillemos como iglesia y que le digamos: Señor, no soy sabio, porque cuando viene la prueba, Señor, caigo. Y cada que vuelve a venir, sigo haciendo lo mismo, Señor. Ayúdame, Señor. ¿Cuál es tu prueba? Yo te decía hace rato, pregúntate cuál es tu prueba, cuál es tu tentación que estás viviendo como iglesia de Cristo. Oras a Dios pidiéndole que te ayude a pasar tiempos. Señor, que este día no pase, pero que yo pase un tiempo contigo, Señor, en tu palabra, alabándote, Señor, rindiéndome a tus pies, quebrantado, humillando, postrando mi vida a ti, Señor. Porque yo sé que tú responderás, Señor. Porque yo sé que tú eres fuerte y temible. Yo lo sé, Señor. Tú has cambiado mi vida, Señor. De verdad, hermanos, dejemos de ser sabios en nuestra propia opinión y confiemos en la palabra de Dios de todo corazón, poniéndola delante de todos nuestros caminos. Y te digo algo: Él va a empezar a enderezar nuestras veredas. Él lo hace. Él es el Dios todopoderoso. ¿De dónde te trajo? De lo vil y lo menospreciado, de ahí nos trajo. ¿Cuánto tiempo has pasado que llevas caminando en el Evangelio? Y yo te pregunto, ¿sigue siendo el mismo de hace años atrás? Claro que no. Dios cambia y transforma nuestros corazones cuando los rendimos a Él, cuando nos humillamos. Pero cuando no nos rendimos y no nos humillamos, no hay cambios. Porque Dios es un caballero, no puede violar nuestra voluntad. Él respeta tu voluntad. Si tú dices sí, Él va a empezar a obrar. Mira, va a agarrar la tacita, el barrito que está ahí, al horno, y le va a empezar a subir. Y tú dices: Señor, sácame de aquí, Señor. Y el Señor dice: no, aún no es tiempo. Señor, pero es que mira lo que estoy pasando, mira lo que me hacen, lo que me dicen. El Señor dice: no, aún no es tiempo. Sí. El Señor sabe cuándo. Él es perfecto, Él es Dios. Es necesario humillarnos y reconocer delante de Dios que nos falta sabiduría, y Él nos la dará abundantemente, dice Santiago, y sin reproche. Ahí está la clave, hermano, en humillarnos delante de Dios.
Porque a veces cuesta trabajo, hermanas, ¿a poco no? Cuando el gasto no llega completo. Ay, Señor, pues sí. El Señor sabe por qué también. Porque te quiere enseñar a ser sabia y que dependas de Él hasta en comprar el mandado. ¿A poco no? Regreso a Santiago 1:6, hermanos. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda, ¿cómo es? Semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dice Santiago, ¿pida con qué? Esto quiere decir, hermanos, que Dios desea, ¿sí?, la sinceridad del corazón al acercarnos a Él. ¿Cómo? Confiadamente. Señor, yo creo que tú me puedes ayudar. Yo creo que tú entiendes la situación en la que yo estoy viviendo, la prueba que estoy pasando, Señor, y me acerco a ti, Señor, humillando mi corazón y confiadamente en que tú a tu tiempo mandarás una respuesta a mi vida, Señor. Yo lo creo, Señor, porque tú eres grande, Señor, porque tú eres hacedor de maravillas, solo tú eres mi Dios y no hay nadie como tú en la tierra. No dudando nada, dice Santiago, la fe y la duda, hermanos, no pueden estar al mismo tiempo, jamás. Es como el aceite y el agua. O dudas o crees, hermano. Cuando el hombre cree, no duda. Cuando duda, le falta fe. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte, ¿a dónde? Esto habla de una inestabilidad en el hombre. ¿Y esto qué revela? Que hay duda. Cuando tú y yo estamos de inestables en las decisiones que debemos de tomar, hay duda. Estamos dudando, hermanos. Y cuando hay duda, ¿qué debemos de hacer? ¿Quedarnos ahí en la inestabilidad o depender de quién? De Dios. Señor, ayúdame. Y por consecuencia, si se permanece en la inestabilidad, es que hay duda. Y seremos arrastrados por esas olas de inestabilidad espiritual, llevándonos ¿a dónde? Así te lo digo, a la incredulidad. Llega un momento en que te dices, no, pues como que no creo que Dios me pueda ayudar. A lo mejor no lo dices con tus palabras, pero lo piensas o tus hechos lo demuestran. Cuando Dios te quiere ayudar y tú dices como que, pues no, ¿será de Dios o no será de Dios? Hermanos, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Él es galardonador de los que le buscan. Sigo con versículo 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Esto quiere decir, hermanos, que si yo estoy indeciso e inestable, vengo a tener dos personalidades, hermano, y por lo tanto no recibiré nada del Señor. O dudo o creo. Pero si yo estoy así en la inestabilidad, ¿qué vamos a recibir? Nada. Si tú te acercas a Dios, cree que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Créele a Dios. Dios quiere hacernos estables y decisos, hermanos, ante las circunstancias de la vida, afirmándonos en su verdad. ¿Por qué? Porque su palabra es la verdad, dice la Escritura. Sigo con el versículo 8. Dice Santiago, el hombre de doble ánimo es como en todos ¿qué? Pues soy como que voy a la congregación y dentro de 15 días vuelvo a ir. No, hermanos, debemos de dejar la inconstancia para a un lado. Despójate de ella, ¿sí? Y no nada más en la congregación, porque esto denota, el que tú vengas aquí denota también que en algunas áreas de tu vida también hay esa inconstancia. Cuando uno es firme, tú ya entendiste, ya maduraste, eres, Señor, ahí estoy, porque eso es para mi bien, porque tú me vas a hablar y vas a cambiar mi vida. Y es ahí donde Dios te va a ayudar. Aquel que es vacilante
esa persona, voy a dar el ejemplo de el hombre de doble ánimo, es aquella persona que es vacilante en opinión y propósito. Es decir, que con su boca te dice una cosa, pero sus hechos muestran lo contrario. Es eso. Así como lo manifestó el pueblo de Dios en Isaías 29:13. Acompáñame ahí. Isaías capítulo 29, versículo 13. Dice pues el Señor. ¿Quién dice? Porque este pueblo se acerca a mí, ¿cómo? Con su boca y con sus labios, ¿qué dice? Pero su corazón, ¿cómo está, hermanos? Lejos de mí. Y fíjate lo que dice, y su temor de mí no es más que un mandamiento ¿de qué? Que le ha sido ¿qué? Esto habla de un doblez de corazón, hermanos. Había doblez en el pueblo de Israel. Señor, te alabamos, te bendecimos, amén. Pero entre semana, ¡pum! Hombre, dándole vuelo a la hilacha en el pecado. ¿No? Eso es doblez. Eso no es ser íntegros con Dios. Ahora, el problema no es conmigo. El problema es que tú te estás metiendo con Dios. Por eso no pasa nada ahora, hermano, eso, ¿sí? Hoy podemos decir Jesús es mi Señor y hasta le servimos en algún ministerio, pero cuando Dios a través de su palabra nos está pidiendo que dejemos de estar pecando en esa área de nuestra vida, que sabemos que estamos mal y no lo hacemos, estamos teniendo doblez en nuestro corazón delante de Dios. La consecuencia de esta doblez es que le volvemos la espalda al Señor. Somos inconstantes en todos nuestros caminos. Esa es la consecuencia que viene cuando nosotros no decidimos rendir nuestro corazón a Dios. Es decir, que vamos por nuestro propio camino, tomando nuestras propias decisiones, aunque estemos en una congregación cada 8 días, pero nuestra vida no cambia y seguimos siendo iguales. Hermanos, no nos engañemos. Así te lo digo, Dios no puede ser burlado. Lo que yo siembre, eso voy a cosechar. Si yo siembro cosas de la carne, ¿sabes cuál es mi cosecha? Corrupción a mi vida. Va a venir corrupción a mi vida. Y al rato me voy a andar preguntando por qué me pasan tantas cosas, por qué tantas situaciones, porque ando sembrando en mi carne, con mi mala actitud de mi corazón, de no quererlo humillar y quebrantar al Señor, de no ser obediente a su palabra, de sujetarme a lo que Él me dice a través de su palabra o a través de las autoridades. Pero si yo siembro, dice, el que siembra para el Espíritu cosechará vida y paz. Eso dice la palabra. Va a haber paz en tu corazón, ¿sí? Concluimos pues, hermanos, con esto. Dios siempre ha querido enseñarnos a perseverar con gozo en las pruebas para que maduremos, pero es necesario arrepentirnos y humillar nuestro corazón, reconociendo que no tenemos su sabiduría y está esperando a que vayamos a Él y se lo pidamos con fe, hermanos, no dudando, para no ser como la onda del mar, inestables. Eso está pidiendo Dios de nosotros, ¿sí? No olvidemos cuando el padre de un muchacho endemoniado se acercó a Jesús. Con esto termino, hermanos. Marcos 9:21, por favor. Marcos capítulo 9, versículo 21. Dice así: Jesús preguntó ¿a quién? Esta situación era del padre llevando a su hijo endemoniado. ¿Y qué le preguntó, hermanos? No los oigo. Y él le dijo el padre, desde niño. Ahora yo te pregunto, ¿cuánto tiempo hace que tú estás con esa prueba? ¿Cuánto?
Hoy Dios ya nos está hablando y nos está diciendo cómo poder ver las pruebas como Él las ve y crecer y madurar a través de la prueba. Pero ¿cuánto tiempo más, hermano, vas a estar así? ¿Hasta cuándo le vas a dar la respuesta a Dios que Dios te está pidiendo? Yo no sé qué respuesta Dios te está pidiendo, sí. Yo sé que Dios me está pidiendo a mí, yo lo sé. ¿En qué áreas de mi vida me está pidiendo que me ordene cada vez más? ¿Cuánto tiempo, hermanos? Dice el versículo 22, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. El padre tenía una aflicción y angustia del hijo, ¿sí o no? Bien tremenda, ¿no? Era una prueba para él bien tremenda. Pero ¿qué dice? Pero si puedes hacer algo, ¿qué le dice? Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Tú crees que Dios puede hacer algo en tu prueba? Yo sí lo creo. Yo creo que Dios puede cambiar nuestros corazones. Sí. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo que es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, ¿qué dijo? Ayuda a mí que creo, Señor. ¿Crees? ¿Crees que Dios te puede ayudar en medio de esa incredulidad también? ¿Crees que Dios te puede dar sabiduría para aprender a vivir en medio de las pruebas como un verdadero hijo de Dios? Dios es compasivo, hermanos, mirando el corazón. Él tiene compasión de su iglesia. Y Él suple las necesidades de su iglesia. Y la primera necesidad que Dios siempre quiere suplir en nuestras vidas es espiritual, la del corazón. Creo que es tiempo que demos la respuesta a Dios, ¿no? Creo que es tiempo de humillar nuestro corazón en oración. Y si tú no le has estado creyendo, es tiempo, se vale pedirle perdón. Se vale venir a sus pies y arrepentirnos y decirle, Señor, perdónanos. Perdónanos porque nos hemos sentido sabios en nuestra propia opinión. Hemos querido llevar nuestra vida como nosotros pensamos y creemos, pero no es así. Oremos, hermanos, pónganse de pie. Oremos a Dios en esta tarde.